Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en este fin de semana vamos a realizar la consideración de distintos temas que han marcado agenda durante la semana precedente. 4 puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. El primero tiene que ver con el conflicto en la Universidad Pública de El Alto y el deceso del estudiante Jonathan Quispe. Es de conocimiento público que hubo diversos enfoques respecto a lo que había ocurrido y recientemente, el día jueves, el gobierno, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y las autoridades policiales han dado cuenta de lo que realmente habría sucedido con el deceso de este estudiante de la UPEA y identificado también al subteniente Cristian Casanovas como responsable de la muerte del joven estudiante de la Universidad Pública del Alto. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación política en el país, a propósito del rol de algunos protagonistas, entre ellos don Carlos Mesa Gisberte hizo noticia en los días precedentes, y algunos pedidos, insistencia de distintos sectores sobre el respeto, dice, al voto del 21 de febrero de 2016. Este segundo punto también está en la agenda de Diálogo en Panamericana. El tercero tiene que ver con la sentencia contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín en el proceso civil por los sucesos de Octubre Negro. Es de conocimiento público que en los pasados días también se ha emitido esta sentencia, una suerte de absolución inicialmente en esta sentencia inicial, a pesar de que habrán 2 espacios incluso para la apelación, por lo menos eso es lo que se ha manifestado, pero deja algunas reflexiones respecto a lo ocurrido y también a lo que supone la justicia norteamericana. Y finalmente, algunas consideraciones respecto a recientes decisiones del sector de los empresarios privados en nuestro país, tomando en cuenta un encuentro que han tenido ellos y esas referencias que existen en contra de algunas decisiones de las autoridades de gobierno, sobre todo porque no se les permite, dice, negociar para el incremento salarial, y han observado obviamente el tema del pago del segundo aguinaldo, al igual que el de las empresas sociales, la ley de empresas sociales. Estos 4 puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana ya se encuentran en los estudios de la emisora. El exministro de Gobierno, don Hugo Moldis, Roger Cortés también se encuentra como investigador, y la activista de derechos humanos de nuestro país, la señora Loyola Guzmán. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana, junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitarles a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos la bienvenida a nuestros invitados especiales. Este fin de semana en Diálogo Panamericana son puntos que tú has marcado, José Luis, que serán importantes, me imagino, en el análisis junto a nuestros invitados. Vamos a empezar con don Hugo Moldis, a quien le agradecemos, como siempre, su presencia en los estudios de Panamericana. Y en torno a este primer punto, don Hugo Moldis, me imagino que son muchos los elementos que hay que analizar. El gobierno ha denunciado, lo marcaba también José Luis, al subteniente Cristian Casanova
como el posible autor de la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto, Jonathan Quispe Vila, lo que no parece haber frenado los anuncios de más medidas de presión para la siguiente semana. Don Hugo Moldis, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, José Luis, Oscar. Mis saludos también a Loyola y a Roger, a toda la audiencia de Panamericana. A ver, el tema es más o menos complejo, ¿no? Y creo que hay que tratar de abordarlo desde dos perspectivas. La primera desde una perspectiva más o menos grande. Quizá mucho al principio más general, pero que puede arrojar luces. La policía forma parte del aparato de Estado que trasciende gobiernos y tiene algunos niveles de autonomización que yo creo que todos los que han pasado por la gestión estatal, o incluso quienes por lo menos se han atrevido de hacer un estudio de el comportamiento de tanto de Fuerzas Armadas y Policía en el Estado boliviano, van a coincidir conmigo en que hay momentos y coyunturas en las que hay un proceso de autonomización que plantea muy difícil delimitar entre la voluntad política del gobierno, cualquiera que éste fuese, y el accionar de la policía, cualquiera sea su mando policial, o incluso al interior de las propias unidades policiales. Es decir, hay un proceso de autonomización también dentro de la propia policía, ¿no? Este es un primer elemento que creo que es importantísimo a la hora de ir sacando algunas conclusiones a partir sobre el hecho concreto que nos convoca esta tarde. La segunda consideración general es que en los últimos años se han registrado de manera casi bastante sistemática en América Latina la aplicación de métodos no convencionales de lucha, principalmente desarrollados contra los gobiernos populares y de izquierda en la región. Estas formas no convencionales han ido desde el uso, por ejemplo, más que de los medios, no digo que no se lo haga, sino principalmente de las redes sociales, hasta el uso de metodologías de agresión, de intervención no conocidas, poco conocidas. De ahí sale, por ejemplo, el tema de las canicas y el debate que se ha generado en el país. Es decir, se ha dicho que esto ha sido empleado por las fuerzas regulares de orden interno en Venezuela, en Nicaragua, ahora se dice en Bolivia, pero también, y hay pruebas contundentes de eso, si uno explora nada más las redes y el propio internet, los propios buscadores, o los propios registros de memoria de los propios medios de comunicación, va a encontrar que también se han empleado este tipo de métodos, en este caso el uso, por ejemplo, de la canica como artefacto atípico, ¿no? Se lo ha empleado por parte de las guarimbas en Venezuela y de algunas fracciones de movilizados la mayor parte de ellos disidentes del FSLN, organizados hoy por la excomandante Teles en Nicaragua, ¿no? Entonces,
eso es algo que tampoco puede, digamos, desconocerse en términos de el carácter de las luchas en América Latina en los últimos años. Ahora bien, hay que investigar, creo yo, más allá del hecho de haber identificado al autor del asesinato del joven universitario, hay que investigar si esto tiene hilos, ¿no? Si esto compromete o no compromete al aparato policial como tal, o algunos elementos del aparato policial. Y esto por una razón también, sería uno poco honesto en no decir que cuando un oficial carga su arma, él no escoge las municiones que va a llevar, ¿sí? Las municiones, el morralito se le entrega. Entonces alguien cargó en el morralito del teniente Casanovas varias canicas, lo hizo, las canicas estuvieron en todos los morrales de la gente del Autor de la Paz. Es algo que yo creo que es una duda que merece ser despejada. No es convincente, no es cerrado el hecho de que se haya mencionado que es una actitud eminentemente personal. No, estoy yendo a esto, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que sucede. Ahora, puede porque me ha tocado conocer algunos casos no de relevancia pública en la que un oficial decida tomar una opción personal, ¿no? Puede ocurrir eso. Es decir, no creo que se lo debería descartar de las hipótesis, ¿no? Y la única manera de salir de duda es haciendo una investigación lo más profunda que se pueda, una suerte de auditoría incluso dentro de la propia UTOP. Creo que esto es de conveniencia de la propia policía, debería ser de conveniencia de la propia policía, ¿no? Por lo tanto, en el caso de la UPEA y la muerte del estudiante, lamentablemente, se han manejado varias hipótesis, ¿no? Bueno, el Ministerio de Gobierno empezó con una sola hipótesis, a la cual ha pedido disculpa porque evidentemente se equivocó y bueno, ha sido reconocido por el propio ministro. En un hecho como estos es medio riesgoso plantearse una sola hipótesis, ¿no? Distinta, yo creo, al Ministerio Público, que no explícitamente no planteó hipótesis, pero dio a entender de que no se cerraba ninguna de ellas. Estaba abierta la posibilidad, y ahí quiero conectar con la introducción general que hice, estaba abierta la posibilidad de que sea una orden desde algún mando policial, sea una autonomización al extremo del subteniente, pero también el hecho de que a algún grupo civil de cualquier origen, y quizá muchos de nosotros lo hacemos también por experiencia, ¿no? No vamos a negar nuestro pasado, ¿no? Hubiera sido el protagonista de este lamentable hecho, ¿no? Porque uno trata también, a través de determinadas acciones que en el pasado se las llamaba político-militares, producir un determinado efecto político, ¿no? Están abiertas todas las hipótesis para mí, ¿no? Ninguna, digamos, cerrada. Reitero, un grupo organizado; dos, una instrucción policial con un lamentable desenlace; y tres, una autonomización al extremo
de algunos de los que la policía se llama algunos de los elementos, ¿no? Que en este caso es por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora, aunque yo, por el bien de la propia policía, porque tenemos buenos policías y eso es innegable, comprometidos con la institución, con la sociedad, en fin, por la propia policía debería llevarse adelante una exhaustiva investigación, ¿no? ¿Y por qué la necesidad de la investigación? Creo que es tanto a la policía como al gobierno que más debería interesarles despejar estas dudas, porque evidentemente estos artefactos atípicos han sido empleados también en el país en otras movilizaciones, ya se lo ha dicho, ¿sí? ¿No? En la movilización de los cocaleros en Colombia, son por lo menos 3 veces donde se han presentado este tipo de hechos. ¿Y tiene conexión esto con los anteriores 2? Sería bastante simple decir que sí, ¿no? Sería demasiado irresponsable, pero ahí está, es una probabilidad. La segunda es que precisamente de esta de tener siempre bajo sospecha, porque siempre se tiene bajo sospecha al gobierno, cualquiera que este fuese, ¿verdad? Precisamente bajo ese manto, entre comillas, es que también pueden haber acciones organizadas y alentadas desde afuera, o desde de la policía, estoy hablando, y desde afuera del gobierno, estoy hablando básicamente de la oposición interna o externa en este país, ¿sí? Quienes independientemente de nuestra coincidencia ideológica o diferencia ideológica, somos capaces de tener el pasado no como una referencia arcaica, sino como una referencia viva. Sabemos de lo que es posible, los organismos como la CIA y otros, ¿no? Hay gente que se ríe, y sobre todo hay algunos, ¿no?, que jugaron a izquierdistas, en fin, y que se ríen cuando uno dice esto, pero todos sabemos que es así, todos sabemos que es así. Podríamos dar ejemplos innumerables, ¿sí?, donde acciones de grupos de derecha o de izquierda, ¿no?, acciones basadas en cierta debilidad, si ustedes quieren, de lo que podría considerarse el enemigo entre comillas, provocan, ¿no es cierto?, acciones para generar un determinado tipo de efecto político. Así que ahí está planteada, hay que ver qué es lo que ha ocurrido, si el uso de esta canica tiene o no tiene relación con los hechos anteriores. Si no los tiene, entonces habrá sobradas razones para ¿no es cierto?, identificar a los autores de quienes han hecho este uso de artefactos atípicos, ¿no? Ahí, hasta ahí. Muchas gracias, don Hugo Moldis. Es el turno de Roger Cortés. Respecto a este primer punto, es importante destacar las explicaciones iniciales, las hipótesis iniciales que se habían planteado sobre el deceso del joven estudiante, y posteriormente las investigaciones, el curso de las investigaciones han posibilitado dar el esclarecimiento, lo que han denominado así las autoridades de la policía, del gobierno y del Ministerio Público. Pero no solamente es un hecho aislado, ¿no es cierto?, lo que sucedió con la muerte de Jonathan Quispe. Hay un conjunto de elementos que tienen que ver con la movilización de la UPEA, entre otros elementos. Roger Cortés. Buenas tardes, cordiales a todos quienes compartimos la mesa y especialmente a quienes nos escuchan en todos los rincones del país. Si tomamos la invitación, la buena invitación, ampliar la anchura de la mirada para tratar de comprender lo que ha pasado en el Alto y también las derivaciones que puede tener. En el origen mismo del problema existen incógnitas que se reiteran una y otra vez en el país y nunca se resuelven. En este caso, las universidades, la del Alto es una, que demanda recursos y un gobierno que dice que las universidades en su conjunto los tienen en exceso. Y esto queda
en el éter, en el espacio, el gobierno saca a relucir, aquí están las cuentas en banco, los saldos, en fin, 400 millones, 300, y las universidades que no podemos más, que nos estamos ahogando. Es necesario que se acabe esta ruin forma de procesar los hechos y que empecemos a tratar las cosas con claridad. O se van los ministros que mienten o que tuercen los datos para su provecho, o se van las autoridades que especulan con una supuesta estrechez, o se van ambos, porque el resultado en muchas oportunidades es, si no muertos, lesionados, heridos de gravedad, de las movilizaciones estudiantiles que desde hace algunas décadas ya casi se dedican exclusivamente al tema presupuestario, dejando atrás una tradición del movimiento social universitario que parece haberse extinguido, congelado o adormecido. Quizá las únicas dos instancias, momentos en que yo recuerdo una juvenil presencia universitaria significativa en las calles, se dio justamente para la salida de Sánchez de Lozada y luego en apoyo a los pueblos del Tignis. Luego es muy inusual y es una cuestión que hace a la vitalidad de la sociedad civil, a su sector más inquieto, más ilusionado, con mayor capacidad y disposición, agilidad de participar. Y también está, antes de sumergirnos plenamente en el hecho, vuelve a surgir una y otra vez la pregunta: ¿por qué nuestros movimientos sociales y populares siguen manejándose bajo una lógica de movilización principalmente autodestructiva, destructiva y obstructiva? ¿Qué ha pasado en las organizaciones sociales, en estas cúpulas que se han adherido al gobierno, que han encontrado ese punto que algún político llamaba antes el punto de su satisfacción? Orondas y satisfechas disfrutan del poder, y tenemos unas movilizaciones desesperadas que tienen rumbos diferentes. Lo del Alto tiene ahora una dimensión extraordinariamente mayor en términos políticos, porque si comparamos la muerte del estudiante con las 6 muertes que se produjeron hace 2 años, cuando fue incendiada la alcaldía, vemos una modificación muy significativa del estado de ánimo, de la forma de exteriorizar el conflicto interno de los salteños. No obstante que hubieron más muertes de una manera muy cruenta, brutal, en la alcaldía, aquello pareció no tener un efecto político, porque poco después, en términos electorales, el Alto mantuvo una predisposición que la acompaña desde el inicio de este gobierno y que es favorable a este gobierno. La muerte de Jonathan está señalando un viraje, una curva en ese comportamiento. Hay un sentimiento de agresión al Alto de parte del que ha considerado su gobierno. De ahí surge una cosa que no es frecuente en Bolivia: una investigación que finalmente, con todos los vericuetos que se han señalado en las preguntas, en la primera respuesta, y algo que habrá que ver enseguida, pero no obstante todos ellos, arriba a una respuesta en términos extraordinariamente rápidos. Esto no es Bolivia. Aquí hay un estímulo poderoso que ha operado sobre las cabezas políticas, y hay sin duda una orden para que esto se esclarezca. La gente se pregunta: ¿para que se esclarezca bien o para que se esclarezca de cualquier modo? Y en el Alto, inicialmente, la predisposición de los salteños ha sido dubitativa, escéptica respecto a que se les haya dado, al presentarles al subteniente,
que disparó o que habría disparado, que estaría todo resuelto. Se ha señalado en la mesa que existen todavía una serie de derivaciones que cabe investigar. Pero sin duda alguna, el estrecho lapso que ha ocurrido entre esa osada, imprudente declaración del ministro. ¿Por qué el ministro? ¿Por qué no el comandante? Me decía una amiga, y tiene toda la razón. ¿Por qué no el comandante de policía? ¿Por qué no el comandante del Alto? ¿Por qué? Por último, ¿por qué el viceministro? ¿Cuál es este afán escénico de los ministros? Hay una pugna, hay un ballet, ballet sería elegante, digamos, hay una danza por mostrar quién tiene el tutú, el penacho o el rasgo que lo distinga y que haga que le genere alguna simpatía entre el público. Y el ministro entra y dice, esto es así, de arriba a abajo, un manifestante al otro manifestante, y ojo, el que me contradiga va preso, porque está calumniando al presidente. Ya tiene que tragarse 5 días después sus palabras. Al medio hubo otra hipótesis, más canallesca si cabe. Un policía insinúa que en realidad el joven ha sido asesinado por sus compañeros o alguien al ingresar a la casa. Pero cuando el ministro pide disculpas y dice esto ya se acabó, en fin, está dejando de lado elementos clave. Él dice, nos confundimos porque estas bolas se utilizan por los manifestantes comúnmente, especialmente por los universitarios. Pero los medios se han ocupado de buscar en sus archivos y nos dicen, por ahora, el primer antecedente registrado va a 2012. El otro es, en marzo de este año, 2 escenarios de disputa de la policía con cocaleros, y no hay un solo policía que tenga un ojo morado por una bola que le hayan disparado con un tirachina, con una onda, con una raqueta de ping pong o con un petardo. No hay uno. Hay 2 cocaleros heridos en Villa Fátima, los subieron, y uno muerto en Colomi. Entonces el factor común no son los universitarios, son los policías. Eso nos está diciendo que independientemente de quién se lave las manos y quién no asuma responsabilidad, porque aquí la regla es no asumir responsabilidad. Y el ejemplo histórico se dio en el caso de la marcha indígena, cuando después de las agresiones contra la marcha se terminó con la explicación, se rompió la cadena de mando, y por ahí tenemos, creo, un coronel que se lo está persiguiendo hasta el día de hoy, y tenemos un ministro al que le han dado varios cargos honoríficos fuera del país, porque cuando viene no le va muy bien. Pero allá, por ejemplo, eso de la cadena de mando resultó completamente incongruente, no explicó nada, porque en definitiva, si el operativo en Chaparina era para proteger a los marchistas que venían pacíficamente de los colonizadores que los esperaban unos kilómetros más allá, las cosas están al revés. Las fuerzas debían actuar preventivamente sobre quienes amenazaban, y ni siquiera era necesario, porque estas fuerzas son tan adictas al presidente Juan Evo Morales Ayma que una llamada de teléfono del presidente termina esto. Entonces hay una estela, se ha producido una herida en las relaciones entre el gobierno y uno de sus espacios sociales electorales más fuertes, en un contexto adverso políticamente para el gobierno, donde los operadores políticos y sus apoyos están cometiendo errores muy grandes. Me refiero, por ejemplo, a la lectura que he tenido anteayer de una columna del exministro de Defensa, ex rector de Gabriel René Moreno, donde defiende que el palacio que se va a estrenar no es lujoso, dice. Hay que ser un
un malvado, un mal encarado, un sinvergüenza total para decir que el palacio es lujoso. Es lo normal, es lo que debe tener un mandatario. Dice al que se consideraba uno de los ministros más inteligentes, más sensibles en algún momento. Pero esto no es cierto. Se da un contexto a la inauguración del palacio, donde se está descubriendo que los pacientes de radiografías y de tratamientos de cáncer no pueden acceder a cosas elementales. Entonces, es lujo todo lo que esté más allá de esas necesidades. O sea, no hay tiempo. Una cosa es hacer una ampliación para que los archivadores no estén encima de la cabeza. Pero el presidente que llegó con la imagen del hombre más humilde, más sencillo, metido en un edificio de 29 pisos, con su propio piso de 1000 metros, es decir, allá caben unas 40 viviendas populares que el gobierno entrega en los planes de vivienda social. 40 viviendas, 40 familias. Entonces, es lujo en esa perspectiva. Es lujo en la medida que tenemos medidas básicas insatisfechas. Es un lujo intolerable y eso genera malestar. Y se va acumulando por todos lados y la gente que rodea al presidente no lo ve. La gente que rodea al presidente es incapaz de decirle, mira, desde que entramos en la aventura del referendo perdimos. No va creciendo la simpatía hacia tu candidatura. Ya cualquier hecho se torna árido, se torna hostil. Ya resulta impresionante. La bronca con la policía es por esto, es por la chica, la funcionaria municipal maltratada, porque pide a un policía que estacione bien el auto. Está la memoria de Cronos en Santa Cruz, no aclarado hasta ahora. Están los horribles crímenes de Oruro y de Guanuni. 12 muertos en Oruro. En un típico, entre comillas, atentado terrorista en el sentido que aparentemente indiscriminado contra civiles. Y la muerte de los mineros en Guanuni. Todo eso va calando en el alma de la gente. En este clima que se enrarece y donde la persistencia y la intolerancia de quienes perdieron el referendo hace que, posiblemente sin instrucción, no sé, los policías traten de impiden que una persona muestre su polera donde está el resultado constitucional, legal, firmado por la Corte Electoral, porque Bolivia dijo, no, es el resultado del 21 de febrero. Ese es el clima y esa es la inserción de este hecho. Entonces, que ahora el Alto esté pidiendo las renuncias de los ministros de Gobierno y de Economía, tiene que ver con esta acumulación, tiene que ver con esta forma en cómo se están viviendo, caldeando y acumulando los problemas. Muy bien, vamos a continuar con Diálogo en Panamericana. Damos la bienvenida también a doña Loyola Guzmán, activista de derechos humanos. Doña Loyola, en torno a este tema, me imagino que son varios los aspectos que va a analizar, pero ahora viene este nuevo reporte de la muerte del joven universitario. Puede que a muchos convenza, pero otros ha generado más dudas, dicen. Incluso analistas han indicado que aún hay mucha tela por cortar, pues señalan que no sería la primera vez que desde las esferas del gobierno se señala que se ha roto la cadena de mando. ¿Qué criterios tiene sobre este primer punto del programa? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Oscar, José Luis, Hugo y Roger. Y un cordial saludo a toda la audiencia del programa Diálogo Panamericano. Sobre el primer punto, creo que Roger ha puesto en contexto, ¿no? Porque no se trata solo de la muerte del joven Jonathan Quispe, si no se pone el marco. Se da dentro de las manifestaciones que se producen a partir del reclamo de la OPEA por su presupuesto. Coincido con Roger en que dice que
los universitarios en las últimas temporadas se movilizan siempre a defender exigir mayor presupuesto, mayor atención del gobierno, o sea, que se cumplan los artículos 91 y 92 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que indican que es el gobierno, el Estado, el que debe ver la parte económica de las universidades al margen de los gobiernos departamentales o municipales. Es fundamental el apoyo del Estado. En ese sentido, es algo que pasa no solo en este caso con los universitarios, lo hemos visto con los compañeros del TIBNIS, con los discapacitados, con los de Potosí. Plantean reclamos, piden hablar con los ministros, piden hablar con el presidente, porque ya digamos el presidente monopoliza todo, está en todo, desde determinar qué canchas, cumple funciones de gobernador, de alcalde, tiene que entregar un estadio, tiene que entregar, en fin. Entonces la gente también se acostumbraba a que es el presidente el que tiene que resolver los problemas y no los ministros. Se supone que no. Y el presidente no tiene tiempo para atender a la gente. Eso lo hemos visto y lo hemos sufrido con los compañeros del TIBNIS, los discapacitados, los mineros, etcétera. Y ha pasado lo mismo. Comienzan los reclamos, empiezan algunas acciones más o menos pacíficas, tranquilas, y el gobierno no se inmuta. Entonces deja crecer el conflicto. Y cuando reacciona es para reprimir. Entonces ese es un tema que hay que hablar. Los jóvenes han salido a reclamar por el presupuesto porque quieren mejores condiciones de estudio, etcétera. Y no vamos a discutir si es correcto o no es correcto su presupuesto, pero es un hecho ese. Y son reprimidos. Y en este caso, con la muerte de un joven estudiante que estaba empezando la carrera de comunicación en la UPEA. Hay que partir, por lo menos yo quiero señalar que en Bolivia no existe la pena de muerte. Y sin embargo, en este caso, por acción de la represión del Estado, del gobierno contra los estudiantes que estaban reclamando, se produce la muerte, se quita la vida a un joven universitario. Entonces allí se empieza que se está violando el derecho a la vida, a la integridad física. Segundo, las explicaciones que ha dado el ministro y sobre todo el ministro Romero, queriendo culpabilizar a los propios estudiantes, luego otras versiones, realmente ponen en duda todo lo que se diga. Ya nadie puede creer que es verdad y que es mentira. Entonces, desde ese punto de vista, creo que aparte de ser indiferentes a resolver un problema y lo dejan crecer, y para arreglarlo reprimen, luego mienten en relación a quiénes son los culpables de este hecho que ha quitado la vida a este joven Jonathan Quispe. Hugo ha indicado que la policía está en un proceso de autonomización muy grande. Y yo quiero recordar y leyendo la Constitución Política, que el 61% de la población votó en enero de 2009. Yo soy parte del 38% que votó no. Y a veces me dicen, ¿por qué exiges que se cumpla la Constitución si tú estabas en contra? Yo sigo en contra y creo que cada día se cumplen las apreciaciones que tenía por qué no debía aprobarse esta Constitución. Pero quienes la aprobaron, y sobre todo el gobierno que impulsó, tiene la obligación de cumplir con esta Constitución. Y en esta Constitución sorprende que se diga que la policía esté en un proceso de autonomización. Entonces, ¿será que se están declarando al margen de la Constitución Política del Estado? Porque el artículo 251 de la Constitución, que se refiere a la policía boliviana, dice, y lo voy a leer: la policía boliviana como fuerza pública
tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Un punto que hay que tomar muy en cuenta: como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. Y el artículo 252 dice: las fuerzas de la policía boliviana dependen de la presidenta o del presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de gobierno. Aquí está muy claro cuál es la función de la policía: proteger a la sociedad y conservar el orden. Pero no dice en ningún momento que tiene que ir a matar, a quitar la vida a los que se manifiestan por alguna razón. Segundo, ellos no deliberan, reciben órdenes y tienen que salir. No es posible que se diga que un joven suboficial haya tenido la idea de ir a dañar a alguien. Entonces, la policía depende del presidente mediante el ministro de gobierno. Entonces, el hecho de que ahora digan de que ha sido un joven suboficial que tuvo la audacia de ir contra estos artículos de la Constitución y por su cuenta y riesgo llevó esa arma y disparó contra el joven quitándole la vida, solo es el responsable, es una actitud personal. Entonces eso realmente ya es para mí un insulto a nuestra condición de bolivianos. ¿Cómo nos va a decir que la policía es autónoma? ¿Dónde se dice que pueden hacer lo que quieren? Entonces, creo que se llega a extremos tremendos en el gobierno para tapar los errores que están cometiendo y los delitos que están cometiendo. En este caso se ha violado el derecho a la vida de un joven por protestar. Y ahora se quieren lavar las manos echándole la culpa a un joven suboficial, que habían comentado sería como decir que están sacrificando al peón para que la reina, el rey y los alfiles se salven. Entonces creo que realmente no se puede seguir nosotros, ya por lo menos yo digo sectores de la población, no podemos seguir siendo agredidos de esta forma, porque es una agresión querer contarnos un cuento que no es, ¿no? Para terminar, la policía depende directamente del presidente vía Ministerio de Gobierno, no delibera, no toma decisiones por sí mismos, igual que las Fuerzas Armadas, y se respetan los mandos. Se respetan, no pueden contarnos otra cosa. Ha sido así y es ahora. Entonces, yo creo que esto es, el gobierno debería admitir, no seguir mintiendo. A quienes votamos no el 21 de febrero nos dijeron que habíamos hecho porque era el día de la mentira. Sí, yo digo el día de la mentira, pero la mentira que la hace el gobierno. Son ellos los que están mintiendo. Y en consecuencia, esta es otra mentira más que se añade a las muchas que nos van queriendo meter por verdades. Vamos a continuar con Diálogo en Panamericana. Incorporamos el segundo punto del programa. Obviamente van a tener la posibilidad de hacer puntualizaciones respecto a varios elementos que quedan pendientes sobre el primer punto, pero de lleno también vamos al segundo punto, que tiene que ver con la situación política en el país. A propósito de algunas informaciones que han surgido en la semana, el protagonismo, la noticia que ha generado don Carlos Mesa, el expresidente de nuestro país, el respaldo de Rubén Costas hacia él, los pedidos también de respecto al voto del 21 de febrero, varios elementos que han configurado de alguna forma también una situación política en nuestro país. Don Hugo Moldis. Sí, a ver,
creo que Loyola tiene que afinar un poquito el oído, pero además de eso apelar a su memoria histórica. O sea, es comprensible que la gente cambie de posición política e ideológica, eso yo no creo ser nadie para juzgar, ¿no? Pero la experiencia histórica muestra en América Latina que los aparatos represivos tienen coyunturas en las que se autonomizan del Estado. Y puede haber un texto constitucional, etcétera, pero una cosa es lo que dice el texto constitucional y otra cosa es a veces la dinámica de funcionamiento de los aparatos de Estado, ¿sí? Esto lo sabe un investigador mínimamente acucioso, honesto, etcétera, va a reconocer lo que estoy diciendo, ¿sí? No se puede inferir, porque si no infiere que es el gobierno el que ha mandado a asesinar a este hombre. Eso me parece una hipótesis, pues una tesis ya atrevida de Loyola, sin sustento. Yo le diría a ver que en este momento nos diga sobre qué argumentos, sobre qué bases, que no sea, ¿no es cierto?, la especulación y la infamia, ¿no? Va a presentarnos en esta mesa. Es decir, lo que yo he señalado es que, y además de eso hasta por experiencia, poco tiempo ahí en el ministerio, ¿no?, que uno puede dar la instrucción política, que por supuesto que la ha habido, yo no dudo que la haya habido, la instrucción política de evitar, ¿no es cierto?, desmadres, como dirían los mexicanos, producto de la movilización de los estudiantes de la OPEA, ¿sí?, que no vayan más allá de lo permitido. Y se llegó a un acuerdo, ojo, con el propio rector de la universidad, que sabemos que además de eso bastante alineado al señor Samuel Doria Medina, ¿no? Se llegó al acuerdo, están ahí, la información oficial, la que estoy diciendo, están en los periódicos, en fin, las declaraciones del ministro, en fin, de que creo que era hasta las 2 de la tarde. Y no se produjo tal cosa. Es bien difícil, yo entiendo además, quizá incluso no tenía ni voluntad, quizá ni en eso tenía que ver el sector, quizá digo, porque bueno, es bastante sospechosa su relación y sus encuentros con el señor Samuel Doria Medina, ¿no? A veces frenar una movilización es complicado, uno la empieza pero no sabe cómo va a terminar. Pero es una cosa decir, en cualquier país del mundo, por eso es Estado Loyola, por eso también has peleado para hacer socialismo y después, ¿no es cierto?, para construir una sociedad comunitaria que precisamente derrumbe cualquier tipo de orden estatal, ¿no? Por lo menos eso en el imaginario, eso estaba en el carácter de las luchas que emprendiste. Entonces, por eso somos antiestatales, ¿no? Pero sabemos que entre comillas, la extinción del Estado no es de la noche a la mañana, y mientras hay Estado, hay orden, hay policías, hay fuerzas armadas, etcétera, etcétera, ¿no? Del país que sea y del sistema que sea. Pero una cosa es la instrucción política y otra cosa es la ejecución de esa orden. Y es en la ejecución de esa orden, si somos serios, ¿no?, y no especulamos, porque la verdad que uno aprende a diferenciar entre el deber ser cuando solo funge el papel de analista. Y no voy a citar a nadie de izquierda aquí, porque para que, ¿no? Kissinger, cuando en su libro, en la introducción de la diplomacia, él señala la gran diferencia que hay entre los analistas y los estadistas, porque el analista dice se puede equivocar. El estadista no, porque el peso de su equivocación puede tener un efecto desfavorable para su país. Entonces, aquí podemos lanzar especulaciones, ¿verdad? Pero quienes hemos pasado por el gobierno, por el Estado, sabemos la tremenda dificultad que hay entre a veces dar una orden política, una instrucción política, y la operativización de esa orden. Muy bien, es ahí donde yo creo que ojalá el gobierno, ¿no es cierto?, esté llevando adelante, creo que debería decirlo, yo creo que lo está haciendo, llevar adelante de manera profunda una investigación para ver, ¿no es cierto?, si en qué nivel ha habido esa autonomización. Y aunque Roger ponga aquí el ejemplo del TIGNES, ¿no?, hay pues rupturas de mando, por supuesto que hay rupturas de mando, ¿sí? Y ¿dónde está la ruptura de mando? Reitero, está entre la orden, el carácter de la orden que uno ha dado,
y la forma de operativizar esa orden. ¿Sí? Me tocó a mí con el señor Belaúnde. ¿Ah? Si yo dije, señores, ya va a haber el pronunciamiento de la justicia, va a rechazar el refugio de este señor, lo vamos a entregar. Por lo tanto, usted me hace, aunque sea un anillo, 2 anillos, 3 anillos, fíjense. Y si me mete de policías donde está la casa, donde está el señor Belaúnde, yo asumo políticamente ese riesgo. Muy bien. No había ni un anillo. Ni un anillo. ¿No? De este tema anillo de custodios, aclara para que... ya, anillo de custodios, ¿no? Anillo de custodio ahí. No había ni un anillo, es decir, -3. ¿Sí? -3. Algún día hablaré en detalle sobre este tema. Entonces sí hay lo yo. Entonces lo que uno dice, ahora hay que buscar el porqué. ¿Sí? El porqué se produce esa ruptura de mando entre la instrucción política y la operativización material de esta instrucción. Fíjense, pueden haber desde querer quemar a un coronel o un general. Fíjense, no estoy hablando nada político aquí, si usted quiere más institucional dentro de la policía, de quemarlo a alguien para que sea removido del cargo, hasta producir, ¿no es cierto?, un efecto político. Y es ahí donde yo creo que, por la experiencia de América Latina, no se puede desconocer la profunda influencia que sobre algunos elementos de la policía ha tenido la Central de Inteligencia Americana en este país. ¿Ya? Es joven. Sí, no importa la edad, no han dejado de operar, eso sí te puedo asegurar. Sí, eso sí te lo puedo asegurar, que no han dejado de operar, nunca. Yo he señalado, por ejemplo, una hipótesis sobre el tema de Oruro, al que ha tocado Roger, y he sido sumamente criticado por mi Twitter, y me imagino que tuviera que por la oposición y seguramente por alguna gente del gobierno. El paso del tiempo, yo creo que me está dando la razón. Es un tema pendiente. Yo tengo mi proceso y lo he dicho. Y he señalado que yo creo que no sé el origen de ese grupo. Yo tengo la impresión que más tiene un origen externo que interno. ¿Sí? Y tiene que ver con el movimiento, porque esa es la gran diferencia en este momento entre el que está hablando y todo lo que está en la oposición, que no tienen información. El movimiento que está habiendo de gente de la que en su momento ha hablado hasta Robert Cortés, ¿no?, de esta fundación cubano-americana de extrema derecha. Simplemente digo, cuidado, ¿sí? Busquen, vean, ¿no? En el marco de lo que se ha llamado la segunda etapa de la Operación Cóndor, ¿sí? El señor Posada Casile, que murió hace poco, ¿no?, actuaba no solamente contra Cuba, actuaba contra varias autoridades, gobierno, izquierdistas en la región. Y esa fundación no ha dejado de ocurrir, ¿sí? Y para esa fundación es tan enemigo el expresidente Chávez, Maduro, Venezuela, etcétera, como la izquierda boliviana, ¿no? Ojo. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces yo digo, bueno, en ese sentido hay que investigar. Bueno, sobre el tema de político. A ver, hay una investigación en curso, ¿no? Resulta que hay un Twitter de un fotógrafo periodista bastante conectado también, por lo menos algunos sectores del Mossad, ¿no?, que lanza el Twitter hablando del caso de Brecht, forzando la interpretación y especulando sobre la supuesta participación de la ex ministra y luego también miembro de presidenta del ABC, Patricia Vallivian,
Yo tengo mi propio, entonces, yo creo que él sabía que no iba por ahí. Yo tengo la impresión, y aquí viene, de que eso se lanza a partir de una disputa al interior de la oposición boliviana, de sacarse encima a Mesa. Mesa está absolutamente equivocado si piensa, ¿no es cierto?, que es el gobierno el que está usando una información de esta investigación en Brasil, ¿no es cierto?, Lava Jato, para Lava Jato, ¿no? Bueno, la pronunciación correcta, Lava Jato, sí. Para afectar la candidatura, la posible candidatura de Mesa en el 2019. Todo parece indicar, ¿no es cierto?, de que los sectores político-partidarios y algunas fracciones, porque hasta donde se tiene conocimiento no hay un solo criterio, algunas fracciones dentro del propio establishment norteamericano prefieren sacarse a Mesa de encima, ¿sí? Y la manera de sacarlo ha sido, ¿no es cierto?, poner el caso de Brecht en escena. Ahora es evidente que, y lo ha reconocido, que ha sido en su gobierno donde se han llevado adelante estas negociaciones, ¿sí?, donde se han emitido decretos. Yo no he encontrado de parte del gobierno ninguna afirmación, cuando empezó la investigación, que crucificara al señor Carlos Mesa. Creo que necesariamente él se ha puesto a la defensiva. Lo que se ha hecho, vamos a investigar las gestiones, ¿no?, desde el 2004, 2005 y 2005 para adelante, porque empieza a ejecutarse ya desde enero o febrero del año 2006, ya con el gobierno de Evo Morales, pero la fase de negociación y de concreción de los acuerdos, de los contratos, se hace tanto con Mesa como con Rodríguez Belcé. Así que sí, yo creo que hay una intencionalidad política de afectar cualquier participación electoral del señor Mesa en 2019. Esa intencionalidad política, a mi juicio, ese proyecto, más bien esa medida política, ese objetivo político, más que medida, está en manos de la oposición, es decir, es el resultado de una pugna al interior de la oposición, que está absolutamente convencida de que estamos en una coyuntura política como la que Roger ha descrito, en la que al gobierno ya no se le cree nada, que ha perdido el acto, hay un viraje. Las 50 le dicen todo lo contrario a Roger Cortés, ¿no? Exactamente. Todo lo contrario le dicen las 50. Evo sigue teniendo una gran presencia en el alto, ¿no? Los porcentajes se pueden discutir, ahí depende del nivel de estudios que se hayan hecho. Lo bueno es que esto queda grabado. Sí, bueno. Así es. La próxima encuesta, yo estoy absolutamente seguro de que Evo Morales seguirá contando con el apoyo de los ciudadanos y las ciudadanas en el alto, que esta movida que hay en el alto de la FEJUVE, que es de la FEJUVE de la Soledad Chapetón, ¿sí?, que siempre ha tratado de generar conflictos. Y en el tema del UPEC es un tema que hay que discutir, quizá con seriedad. Roger, no sé si sigue siendo docente, pero hay un tema ahí al interior de las universidades sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de discutir cuál es la relación inversión, presupuesto y resultados en el sistema universitario, ¿no? Y si el gobierno obviamente les da poco, les da mucho, no les da nada, yo creo que hay una completa desinformación deliberada en este tema. Entonces, hay una coyuntura política que se cree desfavorable totalmente para el gobierno, es decir, como si fuera una crónica de una muerte anunciada, y bueno, como ya se tiene seguridad de eso,
Entonces vienen las pugnas al interior de los potenciales candidatos y todo el mundo se cree candidato y todo el mundo ya se ve como presidenciable. Y creo que en ese marco viene estas movidas, ¿no?, para afectar políticamente al señor Carlos Mesa. Ahora bien, ¿qué querían que el gobierno haga? Es decir, una vez que sale el tema Odebrecht, sí tenía que investigarse. Tenía que investigarse aún, ¿no es cierto? Porque ¿qué querían? Que el gobierno deje sin investigar porque el gobierno no le afecta. Al gobierno no le afecta nada, absolutamente nada el caso de Odebrecht, de eso están absolutamente seguros, y también se está grabando. ¿Ah? También se está grabando. ¿No? Vamos a tener sorpresa a quiénes afecta realmente. ¿Sí? ¿Qué querían? Que el gobierno deje sin investigar algo que ha sido lanzado desde fuera del país, en el país, a partir de esa noticia sacada, cuando no es cierto, por Página 7 y su campaña antigubernamental. Así que al gobierno no creo que se le pueda acusar, o por lo menos tirar la piedra, de estar interesado en que el señor Mesa vea interrumpidos sus sueños, sus pretensiones, aunque le ha dicho que no va a ir, de ser candidato el año 2019. Muy bien, muchas gracias, don Gomoldes. ¿Qué nos tiene que decir Roger Cortés? En torno, ya para terminar el primer punto, tal vez algunos otros elementos que quiera puntualizar en esta su segunda participación, y pasamos rápidamente al segundo punto, la situación política en el país, el tema de don Carlos Mesa, y otro elemento que habrá que adicionar, el tema que sin duda ha generado distintas consideraciones, que tiene que ver con las expresiones de pedido de respeto al voto ciudadano, por lo menos se ha visto en los escenarios deportivos donde se llevan adelante los Juegos Odesur. Yo tengo serias dudas que las explicaciones de conspiración puedan modificar las situaciones en el país. Quizá en algún momento pudieron hacerlo, pero como el gobierno ha abusado de ellas. Cada movilización importante era un golpe, era una movida de espías, de complotadores, y nunca aprobó nada, jamás, en ninguna sola ocasión. Dudo mucho que le sirva ahora. Porque además esa tendencia a explicar por el malvado oculto, el topo invisible, se tropieza con una realidad evidente, y es que si alguna conspiración hubiese, es más fácil encontrarla dentro de las filas del movimiento al socialismo. Por ejemplo, creo que en este momento ya no hay nadie en el partido oficial que se dé cuenta lo erróneo que ha sido, por un lado, llamar al referendo de 2016, adelantarse, tratar de asegurar un triunfo, la continuación que vino después de eso, de negar la Constitución, de utilizar como una fuerza de choque a los señores del Tribunal Constitucional para que violen la Constitución, para que la reformen sin que esté en sus atributos, para que nieguen el principio de soberanía. Y esa conspiración se remite, ¿quién es el conspirador? El vicepresidente dice, yo no tengo nada que ver con eso, yo siempre les advertí a los amigos, a los hermanos de las organizaciones sociales que no estaba de acuerdo. Pero es el vicepresidente, el teórico del referendo. Él es, porque a 3 semanas después de la victoria, de la enorme victoria electoral del MAS 2014, él escribe un pretencioso, ampuloso texto donde dice, este triunfo determina que el piso electoral del MAS es 60%. Ahí está el origen. Si el piso, si no se mueve el MAS del 60%, entonces, claro, está bien, había que hacer el referendo. Él es también conspirador, digo yo, de los males cuando
al mes siguiente del triunfo de Evo Morales, saca la bandera del levismo, dice, hay un nuevo fenómeno en el país, el levismo, y deja atrás todo su bagaje teórico del que había hablado y escrito, en fin, y plantea todo alrededor de Evo. Recién ahora, este mes, en una charla con un periodista uruguayo, nos decía que ha cambiado de convicción. Se declara por primera vez populista el vicepresidente en su entrevista en Venezuela, siguiendo los pasos del argentino Laclau. Entonces, son ese tipo de inducciones, si hay que buscar dónde hay problemas internas del MAS, porque el MAS puede darse cuenta que si se cumple la Constitución, que si Morales no va, la que se astilla es la oposición. Eso habilita a ese su candidato o al que puedan tener por un largo plazo, porque el gobierno de 2019, sea quien fuere el que lo encabece, va a ser endemoniadamente duro, va a ser brutal. Entonces, yo creo que hacen muy mal en buscar las explicaciones fuera. Las explicaciones están de los que le dicen, el palacio está muy bien, hermano, tú te mereces, y helicóptero. La gente, en principio, no dice nada porque en la tradición de jefaturas, de dirigentes bolivianos, la gente sencilla se siente identificado con su dirigente, y si su dirigente tiene algo lindo, la gente siente que lo comparte. Pero con el transcurso de los años esto ya no es así. Quizás los que le dicen, mira, ponte este palacio, tu sauna y todo lo demás, mira, luce lindo. Pero lo que no se dan cuenta es que huele feo. Algo huele muy mal. Ese, más que un palacio de gobierno, parece un centro comercial. Es igualito a los centros comerciales de Miami, y allá se toman decisiones de negocios, y huele mal porque el presidente, que debería estar ocupado con asuntos de Estado y no preparando su viaje al Mundial de Fútbol, el presidente está ausente de esas cosas y no va a acompañar a los enfermos que les están robando por servicios que no les prestan. Y si entrega a un hospital, no le importa, no hace seguimiento de si hay equipamiento, si se llevan bien las cosas. Algo huele muy mal, porque en ese centro comercial donde se firman contrato directo tras contrato directo tras contrato directo, y aparecen los nombres de muchos amigos, eso es conspiración si alguien la busca, que está debilitando, desanclando, encegueciendo a esa figura que tuvo tanto eco y tanto peso. Qué inútil es que nos pongamos a discutir en este momento ¿qué dice tu encuestadora? Yo no tengo ninguna. No, yo veo el proceso, es muy claro. Cuando el presidente deja de ir a Chuquisaca, por ejemplo, es un presidente que está mostrando en el curso del tiempo que se está haciendo cada vez más inmaduro. Él fue muy apreciado por su carácter intrépido, pero ahora vemos que detrás de esa intrepidez toma muchas decisiones tan atropelladas, quiere estar en todo, propio de un muchacho inmaduro, y que quiere estar rodeado de cosas y de lujos que no era lo suyo, y la corte, el séquito que marcha alrededor de él, nada dice ni en nada lo entiende. Y el hombre que está al lado, el que debería ser el guardaespaldas para ir frenando todas estas cosas, la primera barrera, el vicepresidente, es un tipo inseguro, porque solo un tipo inseguro puede andar lanzando esas bravatas. Vengan 7, yo les doy. ¿Qué es eso? Yo discuto con todos. No, discuta con uno. Una cosa. Un asunto. No es bueno, no es de grandes, presumir de sabiduría y de mata gigantes o mata enanos. No. Un inmaduro y un inseguro juntos están creando con un equipo absolutamente inútil que está pensando de carreristas, que están pensando en sus ganancias particulares, en sus negocios.
está configurando la catástrofe. Está bien, no lo vean. Tienen todo el derecho de no verlo, de negarlo y decir, estamos súper bien, más militantes que siempre, más claros. Está bien. Es problema de ellos. Pero lo que se siente en la calle, lo que hace que el presidente no dé el discurso en Cochabamba, no vaya a Chuquisaca, se está cortando otra vez el espacio de su presencia. ¿Se ha vuelto cobarde? No. Todo lo contrario, probablemente. Él tiene esa perceptividad. Juan Evo Morales Ayma tiene la perceptividad de captar lo que no captan sus colaboradores y sale al frente de las cosas, pero se está desgastando aquello. Y eso está configurando una crisis con elementos muy objetivos. Un poder legislativo que no fiscaliza nada, absolutamente nada, no cumple su principal misión, no debate nada. El Parlamento, por parte del oficialismo y la oposición, es una caja casi estéril donde habrán 3 o 4 figuras que de allá en cuando nos sorprenden con una buena intervención. Un órgano judicial absolutamente degradado, consenso nacional de que es así. Unas fuerzas de seguridad con problemas como los que se han mencionado aquí, porque efectivamente hay celos e inquinas internas. Esto va conformando la base de una desagregación, de un quebrantamiento, de un Estado que tenía que estar reformado y no logró ninguna de sus reformas fundamentales, que las truncó todas. A diferencia de Loyola, yo creo en la Constitución, yo la impulso y digo que cualquier demócrata y que defiende el Estado de Derecho tiene que respetar esa Constitución, y si se reforma tiene que hacerse sobre las bases definidas por la Constitución, que ahí empieza la institucionalidad y ahí empieza la democracia, ahí empieza el Estado de Derecho. Pero bien, esta Constitución que ha sido tan vapuleada, tan ignorada por un gobierno que no la concibió, no la quiere ni está comprometido por ella en absoluto, y una oposición que la menciona solo instrumentalmente, no nos dan base para resolver las preguntas que aquí se nos están planteando. ¿Qué pasa con el señor, con estas acusaciones? Hay 2 ahora, no es una sola. Está el caso del contrato del camino, y luego está ya admitido por una instancia, por la Corte, está admitida una posible investigación judicial sobre el caso de Kiborax y el fallo de Ciadi de $57 millones. ¿Cómo podemos afrontar esto con un órgano judicial que no es independiente, con órganos investigativos completamente subordinados? Porque la desgracia de la policía no empieza solamente con sus viejos hábitos machistas, prepotentes, atrabiliarios, no. Empieza con su sujeción al poder partidario, lo mismo que la justicia. O sea, si alguna reforma de haber, y el presidente, lo hemos hablado aquí hace varios meses, hace 5 años ya el presidente les dio 3 meses a la policía para reformarse, y desde luego no pasó nada. Tenemos este problema. Yo no sé si los opositores le están tendiendo el caballito, o quizás sea tal vez resulte con que lo eleve porque en los documentos que ha presentado el abogado dice, está claro, aquí cuando menciona a la persona que sería sospechoso de CM, en alguna parte está el apellido, es un Morales, no es un Mesa. Pero ¿a quién vamos a creer con un parlamento que solo investiga el tema de la denuncia Odebrecht de la policía boliviana, pero no investiga el tema de la empresa más importante brasileña que estuvo aquí, que fue OAS? OAS, la que tenía que hacer el TIPNIS. OAS, el vínculo con el Banco de Desarrollo. Entonces, ¿dónde está esa óptica? ¿Dónde está esa amplitud? Cuando le echan el fardo de Kiborax a Mesa sobre el fallo de Ciadi, él recuerda, dice, esta empresa es una empresa de ladrones, de aprovechados, que no llegaron a invertir ni $1 millón en Bolivia,
Y resulta raro que ahora se nos está pidiendo cuentas por quitarles una concesión completamente arbitraria que la dio gestada por un senador mirista, pues nombre y apellido está, ¿por qué él llevó a suprimir la reserva fiscal? Y en todo caso, el juicio, todo el arbitraje, ha sido conducido por el gobierno actual, por uno de sus operadores más importantes, más destacados, ayer antes procurador general y hoy día ministro de Justicia. Entonces, para que podamos hablar con equilibrio, con amplitud, podamos creer lo que estamos discutiendo, se necesita que no haya ningún campo cerrado a la investigación. Se requiere de una transparencia que no existe. Estamos frente a un gobierno de tan opaco y aturbio. Muy bien, en este segundo punto también vamos a solicitarle a la señora Loyola Guzmán pueda realizar algunas consideraciones sobre el ámbito político, también con la posibilidad de hacer referencia al primer punto. Sí, una referencia que hizo Roger, ¿no? De que a diferencia de mí, él respeta la Constitución, ¿sí? Yo dejé bien claro que fui parte del no, hice una carta pública que se me expulsó de una organización, etcétera, ¿no? Pero en esa época, ese 38% fuimos respetuosos, porque acatamos la decisión de esa mayoría que era 61% de la población. No hicimos ningún acto de desacato, simplemente respetamos la decisión de la mayoría, teníamos nuestras observaciones, y ahora lo que hacemos es no es ir contra eso, sino exigir a quienes la impulsaron, la apoyaron, que se cumpla. Ese es el tema. Entonces, esa aclaración, ¿no? Nunca he dicho que se derrumbe, que se revise, etcétera. Yo te entiendo, ni he creído lo contrario. No. Va a quienes proclaman el Estado de Derecho, para quienes proclaman el Estado de Derecho, y no va directamente a ti. Te lo diría con todo el cariño que te tengo, Loyola. No va a ti. Es que aún estando en contra de una norma aprobada, tenemos que acatarla. Exacto. Y cambiarla de acuerdo a cómo es la norma. Exactamente. Entonces, para esa aclaración. Segundo, Hugo, creo que ha sonado que estoy un poco sorda, porque tengo que oír fino. Porque no he dicho hay un proceso de gran autonomía, no, que he dicho que los aparatos, que eso que se dice teóricamente, he constatado que la realidad es así, que los aparatos represivos sobre todo, a veces actúan de manera autónoma frente a los gobiernos y los estados. Has tenido una breve experiencia de 3 meses en el Ministerio de Gobierno y bueno, hemos sido actores durante muchísimos años, yo más porque soy más vieja que ustedes dos, pero el tema es que es bastante difícil de decir, uno, no cumplen con una cosa, no hay lugar para que la policía empiece a actuar por sí misma, menos un joven subteniente que está comenzando. Tercer año de academia. Exacto. Entonces, no se está cumpliendo la Constitución en este ámbito. Otro hecho. Y no es solamente que se rompe la cadena de mando. Entonces parece que ya es una norma en este gobierno. Porque recuerden que cuando la marcha del Tibnis, cuando llegaron la marcha y estaba Sacha Llorenti de ministro de Gobierno, los policías, y eso nadie se lo ha inventado, hay videos, hay fotos, les pusieron esparadrapos a las mujeres, las ataron los brazos atrás, golpearon, etcétera, los niños que quedaron solos en el monte. Entonces, ahí también se rompió la cadena de mando. El ministro Sacha Llorenti no tuvo la capacidad de controlar eso. Es más, fue el propio entonces canciller David Choquehuanca que después apareció como que un grupo de mujeres lo estaban queriendo secuestrar. Son cosas absurdas. Entonces, parecería el gobierno estaría muy mal entonces en el tema de gobierno si cada vez se rompe la cadena de mando. El caso del viceministro Illanes,
Él pidió que el ministro diera la orden para que se retiren las fuerzas policiales y se resuelva el problema con los cooperativistas mineros. No le hicieron caso, terminó asesinado. Entonces ahí él era una autoridad. Entonces no podemos estar seguros qué tipo de policías en la academia que les indican, porque ya son 12 años de este gobierno para decir que las nuevas camadas de policías están con la mentalidad que se daba en los gobiernos neoliberales, con la influencia norteamericana, etcétera. Entonces están fallando en eso, están formando mal a los policías y a los militares. ¿Qué están haciendo? Entonces no sirve de que cambien consignas de patria o muerte venceremos. Y sí, la mentalidad de la gente, de los policías, de los militares, sigue siendo represiva, antipopular, proimperialista. Entonces, a eso se tendría que concluir. No estoy haciendo especulaciones, no soy analista, yo vivo la realidad, la he vivido durante mucho tiempo, participando activamente, y no creo que, eso signifique que me haya vendido a la derecha. En Nicaragua la comandante Dora Telles, que ha sido comandante de la revolución, ha luchado, está contra el gobierno de Ortega, y podemos decir por eso que esa señora es ahora proimperialista, derechista, y está contra la revolución sandinista cuando se están produciendo hechos tremendos en Nicaragua. Yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra y estamos viviendo una nueva realidad. Simplemente quería aclarar eso. Yo no hago especulaciones, simplemente pido que se cumpla lo que aprobaron, lo que impulsaron, y que si hay fallas realmente, rupturas de la cadena de mando, estas tienen que prestarle atención, porque así pueden ir sucediendo hechos más graves que ponen en riesgo la vida de los bolivianos. Sobre el punto de la situación política y Mesa, él ha dicho en reiteradas oportunidades que no quiere ser candidato, que no quiere ser presidente. Y él como ciudadano tiene todo el derecho de decidir si es o no es. Eso para empezar. Segundo, hay varias declaraciones, sus declaraciones públicas por prensa, sus declaraciones en esa comisión de la oposición, en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, y son sus declaraciones las que indican que está siendo acorralado por el gobierno como obligado a querer entrar en esto. Hemos escuchado a Hugo que plantea que es la misma oposición la que le está queriendo bajar de esa su posibilidad. Pero mi posición es que don Carlos Mesa es quien tiene que decidir si participa o no, al margen de cualquier problema que haya en este momento. Efectivamente, tiene que aclararse. Roger dijo no solamente Odebrecht, sino OAS en Bolivia, que tenía contratos para la carretera Potosí, Tarija, incluso el expresidente Lula, ya no siendo presidente, tuvo una reunión con el presidente Morales en el Chapare, en esa zona del Chapare, para ver justamente algunos temas como el de caminos. Entonces, creo que tiene que aclararse, no solamente porque se trate de un opositor, como acostumbra decir el presidente, caiga quien caiga, pues este proceso empezó antes del gobierno de Morales, pero se ha seguido ejecutando los contratos de la construcción de caminos. Entonces tiene que averiguarse bien, y se aclarará la situación de Mesa en ese sentido, pero en relación a su postulación es una decisión de él, al margen de que haya sectores que quieran que él sea el candidato. Pero sobre el tema de la elección, yo creo que hay que recordar que el resultado del referéndum del 21F es vigente. La decisión del Tribunal Constitucional es inconstitucional, es ilegal, es ilegítima, porque el Tribunal Constitucional, en su sentencia de dos artículos de la 084 de la sentencia, está prácticamente quitando dos palabras a varios artículos de la Constitución que se refieren a la elección de gobernadores, alcaldes, asambleístas, presidente, vicepresidente del Estado plurinacional. Y
y la Constitución en ningún artículo dice que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de modificar la redacción de los artículos de la Constitución Política del Estado. Y el Tribunal ha hecho eso, ha cambiado. Si en el referéndum votamos no, para que no se cambie el artículo que podía posibilitar la reelección indefinida de don Juan Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera, el Tribunal Constitucional se ha reído en esa decisión mayoritaria, soberana del pueblo, y ha cambiado el contenido de varios artículos, y eso no es correcto. Y no ha hecho una interpretación forzada del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde dice que tienen derecho a ser elegidos indefinidamente. Y para tapar esto ha hecho que se aplique la reelección a gobernadores, alcaldes, etcétera, para que no aparezcan solo los dos. Entonces, creo que lo que debemos empezar a pensar es que, yo digo, ya no deberían ni figurar en encuestas ni don Carlos Mesa, si es que no quiere, y don Juan Evo Morales Ayma no puede ser candidato, no debe ser candidato él mismo, por respeto a ese pueblo al que dice representar, porque la Constitución lo ha prohibido, es una Constitución aprobada por ellos. Además, hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional sobre el mismo tema, para las elecciones del 2009 y para las elecciones del 2014. Esta ya es la tercera, pero esta ya es una reforma de la Constitución arbitraria, de forma ilegal, y que va contra una consulta que se hizo al pueblo boliviano, que prohíbe, impide al actual presidente de Bolivia ser nuevamente candidato. Creo que el pueblo dio su voto, y tenemos que insistir quienes votamos no para que esto se cumpla, y los gobernantes tienen que respetar esa decisión. El MAS puede tener cualquier otro candidato, puede volver a ganar, puede seguir llevando su proceso de cambio con nuevas figuras, y se da un respiro un poco al presidente, y puede volver a ser candidato posteriormente. Pero lo importante es que los bolivianos exijamos que se cumpla nuestra decisión, y creo que el gobierno tiene la obligación de hacerlo. Muy bien, muchas gracias, doña Loyola Guzmán. Vamos a pasar al tercer punto de Diálogo en Panamericana. Vamos a pedirles por favor celeridad, ya que vamos ingresando a los últimos minutos de Diálogo en Panamericana, y nos vamos a referir a un tema que de alguna forma ha causado malestar y sorpresa sobre la determinación del juez norteamericano James Gunn, don Hugo Moldis, quien ha liberado de culpa a don Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, al indicar que no existe evidencias suficientes de las responsabilidades de las muertes de octubre del año 2003. ¿Qué nos tiene que decir de este punto? Si tiene alguna puntualización más sobre el anterior punto. Sí, a ver, sobre el anterior punto, hay una voluntad popular expresada en las urnas, pero a la vez hay una constitución aprobada en la Asamblea Constituyente, modificada en la Comisión Multipartidaria y finalmente aprobada mediante un referéndum constitucional que abre la posibilidad de recurrir a otras vías para lograr lo que se ha logrado, es decir, la habilitación de todas las autoridades cuantas veces quieran a través de las elecciones, ¿no? Tenemos posiciones distintas ahí, es decir, ya creo que los que nos escuchan deben estar muy cansados, porque hay quienes señalan que si la Constitución empieza y termina en el referéndum del 21 de febrero, hay quienes tenemos otra lectura. Una de las vías que se ha empleado es la de la interpretación constitucional, ¿no? En base al Pacto de San José, y claro, no porque lo diga el señor Almagro, que sabemos que es bastante amigo
operador en realidad de la estrategia norteamericana hacia la región, vamos a decir que este pacto de San José no sirve. Es decir, ese pacto, hay antecedentes históricos que parten desde el propio presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que fue el primero en realidad en plantear el recurso del Pacto de San José para habilitarse en las elecciones de ese país, y después hubieron otros presidentes y otras experiencias en la región, que más bien nos deberían hacer debatir, lo he planteado en esta mesa en algún momento, sobre el papel de los tribunales constitucionales, o lo que se llaman las salas de lo constitucional en otros países, en el comportamiento de las democracias, ¿no? Yo personalmente hubiera impulsado una asamblea constituyente, ¿no?, perfectamente válida, en fin, porque creo que habría que hacer reformas que se necesitan y ajustes a la actual Constitución, pero el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por un grupo de legisladores del MAS y algunos de la oposición, a mi juicio perfectamente constitucional, perfectamente legal, y entiendo que la sentencia constitucional ha actuado en correspondencia. Ahora, que este es un tema que va más allá de lo constitucional, y es un tema político que va a exacerbar las contradicciones en los próximos meses, porque por un lado vamos a tener el pronunciamiento de la CIDH, de la OEA, todos sabemos quiénes están detrás de ellos, creo que se haría mal en ignorar que va a haber también un amplio sector de la población boliviana que no va a permitir ninguna injerencia ni de Almagro, ni de la OEA, ni de la CIDH, ni nada, ¿no? Sería el colmo, digamos, ya permitírselos, ¿no? Van a haber elecciones, no creo que Evo Morales no sea el candidato, Evo va a ser el candidato. Señor Mesa tendrá que decidir si va o no va a las elecciones, y bueno, ¿no? Y la gente finalmente definirá con su voto si respalda o no, ¿no es cierto?, un nuevo periodo más para el presidente Evo. Sobre el tema de Sánchez de Lozada, absolutamente previsible. Solo aquellos que hablan de una democracia idealizada que nunca ha existido en este país y no son capaces de ver en otras experiencias, serían capaces, ¿no es cierto?, de negar que en Estados Unidos no existe. Si hay un lugar donde no existe independencia de poderes, en los Estados Unidos, ¿no? La justicia absolutamente subordinada al gobierno, al Congreso, y sobre todo, ¿no es cierto?, esos poderes fácticos, ¿no?, que existen en los Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, la Fundación Cubano-Americana. En fin, no nos olvidemos que esta decisión ha sido tomada en un distrito de la Florida, ¿sí? Y en la Florida, la composición social y política de la Florida precisamente sintetiza lo que estoy diciendo, es decir, los sectores de más de ultraderecha, ultraconservadores, muchos de ellos involucrados, ¿no es cierto?, en acciones de terrorismo, protegidos por los Estados Unidos durante décadas, como el señor Luis Posada Carriles, en fin, ¿no? Orlando Bosch, muchos que en su momento han sido operadores de la estrategia de la seguridad nacional hacia América Latina. Así que para mí no hay ninguna sorpresa. Este proceso civil no creo que vuelva a ser ratificado a favor de las víctimas de octubre, y habrá que seguir insistiendo. Yo creo que más bien le toca al Estado boliviano en todos sus niveles, o incluso a quienes de verdad, ¿no es cierto?, estén indignados por lo que ocurrió en octubre del 2003, independientemente si están hoy en contra del proceso de cambio del presidente Evo y del gobierno boliviano, en fin, es respaldar, ¿no es cierto?, y exigir las medidas de la extradición del señor Sánchez de Lozada. Es decir, no solamente se debería actuar pasivamente, las visitas de la oposición boliviana al señor Almagro, ¿no? Ojalá el señor Tuto Quiroga, el gran operador internacional, el señor Samuel Doria Medina, el que pone los chichis para que se muevan las plataformas ciudadanas, en fin, pudieran también ser un poco activos para pedir que Estados Unidos extradite al señor Sánchez de Lozada, al señor Sánchez Berresegui, y sean juzgados en el país. Pero sorpresa absolutamente digno de indignación.
no resolvemos nada con la indignación. Es decir, aquí hay una realidad, y es que las cosas a veces van más allá de la realidad jurídica, ¿no? Jurídicamente estos señores el juez tenía que haber ratificado la sentencia, pero políticamente se ha tomado una decisión, lo que demuestra que está tan mentada y soñada, digo, para la oposición, ¿no? Partidaria y no partidaria en Bolivia, ¿no? Esa gran democracia norteamericana no existe, ¿no? Y mucho menos, y no tiene por lo tanto ni independencia de poderes ni la autoridad política y moral para decirnos lo contrario. Este punto respecto a lo que supuso la sentencia del juez en Estados Unidos contra Carlos Sánchez Berzaini, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sin duda que se ha manifestado, se va a apelar, se van a seguir los canales correspondientes, pero en términos de señal para la justicia respecto a muertes durante un gobierno, ¿cómo se evalúa, Roger Cortés? Como una pésima señal, sin duda alguna, porque ratifica la noción de que dentro y fuera del país es posible, o siempre es más posible para los poderosos encontrar escudos y espacios de cobertura. Y esto va a seguir siendo así mientras los poderosos no respeten las leyes, como acabamos de oírlo hace un momento. Es decir, esta idea de justificar que siete sujetos delegados de una decisión partidaria puedan hacer lo que la Constitución prohíbe, cambiarla. Aquí no hay pierde, no hay yo interpreto una cosa, yo interpreto otra. El vicepresidente, que intenta ser más elegante, dice, no, lo que pasa es que está la Constitución, pero está además el cuerpo constitucional. Este cuerpo, el bloque toma además los acuerdos internacionales. Esa es una explicación de abogado descriptiva que está bien. Lo que no podemos obviar, es decir, es que el bloque se refiere a un tema de derechos de los desprotegidos por el Estado. No es el caso de los ultrapoderosos, de los muy poderosos y de los que lo manejan todo. No se refiere definitivamente. Pero por encima de eso, en la filosofía básica de la Constitución está, y se lo ha recordado el señor Rodríguez, les ha leído el párrafo, solo ha leído el párrafo Rodríguez Belcé. En cualquiera de estos casos se impone la decisión del soberano. O sea, no hay pierde. El artículo 7 es terminante. La soberanía es imprescriptible, inalienable y es la del pueblo boliviano. No hay pierde. O sea, junto con el cambio que se ha operado en los temas de reelección, los exmiembros del Tribunal Constitucional, recompensados con cargos, buenas voluntades y todo lo demás por parte del gobierno, se han arrogado la posibilidad de abrogar el artículo 7. No solo se ha tocado la reelección, el artículo 7 ellos lo han echado abajo. Ya no es la soberanía popular, ya no es imprescriptible, ya no es inalienable y ya no es el pilar básico de la democracia. Esto no se sostiene en ningún país, por mucho que se lo ponga a un señor costarricense o al señor Ortega, que el señor Ortega en las pugnas que tiene estos días con los estudiantes ha matado 78. Y ayer una radialista decía que el gobierno ya tiene 78 muertes durante su transcurso. Genera un cierto paralelismo en el sentido, desde el momento en que se decidió violar la Constitución, se está empujando desde el Estado hacia una coyuntura de fuerza. Ese es el motor de las cosas. Y esto se relaciona con lo que están preguntando aquí respecto a una legislación muy particular, que la de Estados Unidos en muchos aspectos, frente a la nuestra, resulta mucho menos democrática. Un ejemplo, la elección del presidente. No es el voto popular el que elige presidente en los Estados Unidos. Es el voto de unos delegados, pensando en equilibrios territoriales. Y es así que la presidenta
o mejor, la señora Clinton, claro, gana la elección popular casi 3 millones de votos, pero pierde frente a este gran subastador, gran farsante y tremenda amenaza mundial. Lo hace, esa es la ley. Y yo no conocía esta posibilidad que hemos visto en Florida. Imagino que no solo existe en Florida, puede existir en otros estados, que un juez derogue la decisión de un jurado. Pero esas son las normas norteamericanas, digamos. Yo no tengo por qué rendirles tributo, ni está en mi interés hacer un estudio comparado. Lo que queda claro es que también en 12 largos años, la acción del Estado sobre el recurso penal, sobre el juicio penal, que debía guiar las acciones y conducir hacia el tema que vengan los señores y sean juzgados acá, tiene un rezago brutal. Y lo mismo inclusive respecto a oponentes políticos que han ido saliendo por juicios que les ha puesto el gobierno. La cantidad de condenas que se ha producido es mínima o no se ha producido. A mí me llama la atención que el gobernador que fugó a Paraguay, el de Tarija, Mario Cosío, tiene una sentencia muy benévola, diría yo, corta. Cuando en Tarija, cuando uno visita Tarija, conoce en la calle, en la discusión, en el encuentro, que el nivel de acumulación de bienes de este gobernador excedió cualquier límite. Pero la justicia boliviana, claro, esa justicia que es buena para servir al poder y definitivamente mala para atender a los ciudadanos, cae en este tipo de cosas. Yo creo que antes que culpar a los agentes exteriores, en fin, otra vez hay que ver lo que nosotros estamos poniendo en incompetencia, en incapacidad, en negligencia. Eso es lo que pasa cuando se actúa así. Muchas gracias, Roger Cortés. Doña Loyola Guzmán, sobre el tema. Sí. Voy a hacer señalar sobre lo manifestado por Hugo, que la sentencia 084 es correcta, es constitucional y es legal. Eso es lo que ha indicado, argumentando el tema del Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo sigo insistiendo en que no es legal, es inconstitucional, se ha tomado atribuciones que no corresponden. Bueno, y Roger ha reforzado todo eso, indicando que se ha desconocido, ese tribunal ha desconocido la soberanía del pueblo, que tiene esas características mencionadas por él, y ha sido desconocida por el Tribunal Constitucional. Creo que tenemos visiones diferentes, posiciones que no las vamos a conciliar, pero creo que correspondía aclarar eso, y desde mi posición creo que tiene que respetarse el resultado del referéndum al margen de la sentencia del Tribunal Constitucional. Sobre el caso Sánchez de Lozada, creo que es importante recordar que aquí en Bolivia hubo un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Sánchez de Lozada y sus ministros, y que terminó después de varios años con una sentencia, por lo cual fueron condenados a prisión algunos, creo que general, coronel, y unas 5 o 6 personas. Pero por las normas bolivianas no se puede juzgar en ausencia, y es por esa razón que Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no fueron juzgados y no tienen condena. Entonces creo que es importante recordar eso, porque tiene que ver con el tema de extradición. Es en todo lado, aunque aquí parece que en determinados momentos prima lo contrario, se presume la inocencia, y solo hasta demostrar que es culpable una persona se presume la inocencia. Si no hay una sentencia contra estos señores aquí en el país, es bastante difícil lograr la extradición. Yo no conozco en detalle el convenio de extradición con Estados Unidos, pero conozco lo que con Brasil, en el caso de García Mesa. García Mesa, en esa época, de acuerdo a la legislación boliviana, se podía juzgar en ausencia, porque Mesa estuvo prófugo. Y fue condenado, había una sentencia, y
gracias a esa sentencia es que se pudo extraditar a García Meza de Brasil, ¿no? Se hizo todo un proceso de acuerdo a normas bolivianas, brasileñas y de acuerdos internacionales. En este caso yo pongo ese punto. ¿Por qué resulta difícil la extradición de este? No hay una sentencia contra este señor, no se ha demostrado su culpabilidad en un juicio. Ese es un primer punto. Lo que han hecho los familiares y los abogados, tanto norteamericanos como bolivianos, es hacer un juicio civil, que significa reparación civil. El jurado que declaró responsables, no dijo que eran culpables, porque ese jurado no vio el caso de quién mandó disparar, quién mandó, con qué armas, etcétera, nada de eso. Simplemente recibió los testimonios de las víctimas y de los testigos para determinar la responsabilidad y en base a ello el pago de una indemnización. A eso se refiere el caso. Y también tienen unas normas por las cuales el juez no necesariamente respeta. Normalmente respeta la decisión del jurado, pero en muchos casos puede ignorarla y hacer lo que ha pasado a este señor. Y eso estaba previsto por todo el equipo jurídico. Pero no es como dijo Sánchez de Lozada, que con esto terminó el juicio, o como algunos que creen que ya no se sancionó y se sobreseyó a Sánchez de Lozada. No se trata de eso. Y hay varios pasos todavía para que hay la apelación, que puede durar hasta 3 años. Y que esto funciona porque es una ley por la cual extranjeros residentes en Estados Unidos pueden apelar a esa ley, porque fueron víctimas de violación de sus derechos humanos en sus propios territorios, ¿no? Creo que eso es importante. El gobierno en 12 años no apoyó este juicio. No sé cuánto puede hacer en relación a la extradición, ya que no hay la sentencia, que es un elemento fundamental para solicitar. Y lo que tendría que hacer es respaldar las otras acciones que han sido hechas expresamente por voluntarios norteamericanos, bolivianos y los familiares de octubre del 2003. Creo que hay que apoyarlos y habrá que esperar más o menos unos 3 años para saber cuál es el resultado. Hay casos, y creo que Hugo conoce, de un joven Filártiga en Paraguay que utilizó esta misma ley, logró el jurado, el juez, todos le dieron la razón y tenían que pagarle $10 millones a la hija y al padre, pero hasta ahora no lo hacen, ¿no? Y el Estado paraguayo está peleando para no pagar. Entonces no es que no funcione la ley, y creo que el tema de la justicia es bastante problemático en todo el mundo, y en nuestro país lo es mucho más todavía. Muy bien, vamos al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con algunas consideraciones y decisiones que han asumido los miembros del sector de los empresarios privados. Es de conocimiento público los cuestionamientos al gobierno, críticas por el tema del doble aguinaldo, el anuncio del doble aguinaldo anticipado, decían, el que no se los tome en cuenta en las negociaciones para el incremento salarial, sus observaciones y cuestionamientos a la ley de empresas sociales. Ahí habrá cierto alejamiento, tensionamiento, si se quiere, entre el gobierno y los empresarios. Muy brevemente, en tono de reflexión, por favor, a nuestro invitado. Don Hugo Moldis. Los empresarios son un sector que ha ganado muchísima plata. Claro, en dependencia de cuáles también, ¿no? Es decir, no da el tiempo como para poder entrar en detalle, pero en líneas generales el comportamiento del modelo económico ha permitido sacar a un montón de gente de la extrema pobreza, de la pobreza. Es un debate si son o no son clases medias. Creo que es un debate incluso al interior del proceso de cambio, o es más bien un incremento, un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras del área urbana y rural. Eso es real, pero también es tan real que los empresarios han generado niveles de estabilidad, ingreso y crecimiento
como no lo habían hecho incluso en el periodo neoliberal. Esto, ¿cómo se traduce? ¿No? Hay lugares ahí, si ustedes quieren, modelos, ¿no?, que ven, que ponen, que ratifican lo que estoy diciendo. Es decir, aquí, por ejemplo, San Miguel en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? La apertura de centros comerciales, cafés, etcétera, etcétera, el incremento, hay datos estadísticos, el incremento de las exportaciones, en fin, así que mal no les ha ido, ¿no? Mal no les ha ido. Y no me parece que sea, por lo tanto, una razón de carácter económico, porque a pesar de cierta de la caída de los precios de las materias primas en el mundo, hoy en proceso de recuperación, ¿no? Ya hay un crecimiento del barril, por ejemplo, de petróleo, no han dejado de crecer. Tengo la percepción que más hay una razón política, quizá motivada más en lo que ha planteado Roger. Voy a tomarla para apoyar, digamos, lo que estoy diciendo, de creer que están en un momento de debilidad del gobierno y con el que es posible presionarlo para lograr más ventajas de las que ya han tenido, ¿no? Segundo, me parece que en el país nunca los trabajadores, los empresarios han participado en la negociación de incremento salarial con los gobiernos, nunca, ¿no? Hay países donde se ha llevado esto adelante, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Una comisión tripartita, o hay un empresariado nicaragüense que forma parte de esta desestabilización del gobierno sandinista, más por razones políticas que económicas, y creo que en el país no estamos lejos, ¿no es cierto?, de algunas fracciones empresariales que no pueden ocultar, ¿no es cierto?, su clara inclinación política en el país. No creo que sea, sin embargo, un sentimiento del empresariado en general. Creo que hay una diferenciación con la actual cúpula dirigencial. Y tercero, a mí me parece que si el país crece, si las empresas crecen, está plenamente válido el pago del doble aguinaldo, ¿no?, que es una suerte de impuesto a la plusvalía que los empresarios le sacan a los trabajadores, ¿no? Aunque yo sí, y lo he planteado también hace tiempo acá, haría una reglamentación que tenga que ver más con el tamaño de las empresas, ¿sí? Es decir, no es lo mismo que pague una gran empresa la totalidad del aguinaldo, es decir, un doble aguinaldo en ese sentido, que empresas que, si bien es cierto, han crecido, su nivel de crecimiento no es, sin embargo, no tienen la musculatura que tienen las grandes, ¿no? No dejaría el principio de que el empresario distribuye un poco más el ingreso que ha generado, pero lo haría en función del tamaño de las empresas. Pero al principio creo que debería mantenerse. Muy bien, muchas gracias, don Hugo Moldis. ¿Qué criterio tiene Roger Cortés sobre este punto? Por lo menos, don Hugo Moldis dice, a los empresarios no les ha ido mal, tienen muchas ventajas en nuestro país. Contrariamente a la percepción de muchos sectores, no veo yo que el empresariado esté lanzando un grito destemplado frente al gobierno, en absoluto. Su documento les resulta muy funcional al gobierno porque permite decirle: yo soy un gobierno de los trabajadores y disciplínense. No, podría entenderse casi pactado con el gobierno, parecería ayudar a proyectar la imagen del gobierno en un momento débil. Y esto se demuestra por el hecho de que quizá el factor más fuerte que se puso en la mesa de discusión, y lo trajo el empresariado de La Paz, que era desafiar al gobierno a un trabajo, a visibilizar, a demostrar cómo se construye la cifra de crecimiento del PIB, el Producto Bruto Interno. Eso era lo más interesante. La Federación de Empresarios de La Paz dijo que podía demostrar que el gobierno está inflando el PIB. Y esa discusión
se disolvió, no está presente en el Congreso y sale la letanía de pedidos, de solicitudes y de amenazas más o menos débiles. No veo un viraje, no veo que los empresarios, por un lado, comprendan el cambio de los tiempos, tampoco están asumiendo su papel. Todo lo que ellos reclaman, lo tradicional, hay que devaluar, hay que incrementar los precios de los combustibles, hay que combatir al contrabando, se viene a convertir en una especie de el programa de la oposición política, y es terrible eso, porque si vamos a tener un gobierno que tome estas medidas, es una forma de afianzar a este gobierno. Y más adelante, ¿qué hacen los empresarios bolivianos en un país de los que ya está y que va a ser más castigado en una fase de cambio fundamental de la naturaleza, del cambio climático? Siguen ellos en sus visiones extractivistas, concordando totalmente con el gobierno en desboscar 10 millones de hectáreas. No hay novedad. Yo creo que el empresariado tiene que empezar a mirarse y decir, si yo puedo aportar algo en un cambio, tengo que aportar a la visión de un nuevo país. En eso no hacen nada. Muy bien, para finalizar también este último punto, la señora Loyola Guzmán, de manera breve, por favor. Sí, creo, como Roger, que el empresariado no está en contra del gobierno. Ha sido, más bien, ha logrado muchos avances para ellos, y aparte hay que ver que las empresas no son uniformes, hay grandes, medianas, pequeñas. En este país el sector informal es el mayoritario, el tema del empleo, que es muy, muy grave, y el gobierno dicta medidas, desde mi punto de vista, demagógicas. Es rentista, cree que con los bonos va a solucionar el problema, que no es así. Además, es discriminatorio en cierta medida, porque, por ejemplo, señala que el doble aguinaldo no lo pagarán las empresas públicas que pueden demostrar que no tienen mayores ingresos, pero no hace lo mismo con las otras empresas, ¿no? Entonces, y se han visto casos de pequeñas empresas, más pequeñas, chicas, que tienen que disolverse y despedir a la gente. Entonces, se están haciendo acuerdos como se hacía siempre antes, cuando nosotros teníamos la idea de un movimiento sindical, obrero fuerte. Habían huelgas, y resultaba que obreros fabriles, por ejemplo, negociaban con los empresarios para decir, bueno, vamos a hacer la huelga en los días que se señalan, pero luego vamos a reponer eso y no nos descuentan. Entonces habían acuerdos. Ahora es lo mismo, hay gente que prefiere tener un sueldo mínimo durante el año a recibir un doble aguinaldo, y hacen acuerdos con los dueños de estas pequeñas microempresas. Creo que el tema del desarrollo, como entiende el gobierno, es un tema para discutirlo. Según el gobierno, estamos en jauja, hemos crecido en todo, somos uno de los países más desarrollados, más fuertes, y no se está viendo todos los problemas, que algunos de los cuales ya lo mencionó Roger, el tema del extractivismo. Se está prácticamente exterminando los bosques, el tema de la Amazonía, las centrales hidroeléctricas, etcétera, que van a causar grandes daños para el país y les van a restar posibilidades a las generaciones futuras. Creo que los empresarios van a lograr han intentado hacer acuerdos en la OIT, por ejemplo. Son 3 sectores: los estados, los empresarios y los trabajadores, y creo que aquí de alguna manera también los han llevado adelante, ¿no? Entonces, y coincido en que con este gobierno, por ejemplo, banqueros, sobre todo algunos sectores agroindustriales en el oriente, han resultado muy favorecidos. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Oscar. Así es, José Luis, un saludo especial a toda nuestra audiencia. Hasta la próxima semana.
Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, del exministro de Gobierno Hugo Moldis, de Roger Cortés como investigador y la presencia también de la señora Loyola Guzmán como activista de derechos humanos. A nombre de mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.